tema había sido advertido por la Defensoría del Pueblo, que plantó iniciativas ante el Congreso para que la administración del Estado y los altos cargos públicos respondan a criterios objetivos y no a la arbitrariedad. Por esa razón hemos invitado al defensor del pueblo, doctor Walter Gutiérrez, para que nos explique los alcances de lo que se ha aprobado anoche en el Congreso y si satisface o no las demandas que en su momento hiciera conocer la institución que usted dirige. Señor defensor del pueblo, muy buenos días. Fernando, buenos días. Carlos, buenos días. ¿Cómo está, doctor? Encantado de saludarlos. Sí. Bueno, la norma que se ha aprobado ayer puede decirse que en parte es iniciativa de la Defensoría del Pueblo y se da en el contexto que usted ha señalado. Los primeros días de agosto hicimos una conferencia de prensa, sacamos un comunicado, estuve también en el programa del Perú, entre otros medios, explicando que si bien es cierto el presidente de la República tiene la facultad de designar ministros, esa facultad no es ilimitada, tiene límites. Y los límites están dados por la buena administración, que está dentro de la Constitución, no estará literal, expresamente, pero está dentro de la Constitución, porque así lo ha establecido el Tribunal Constitucional, y porque la buena administración tiene que ver con los servicios públicos, con la seguridad ciudadana, tiene que ver con la alimentación, con la salud, etcétera, ¿no? Entonces, nosotros planteábamos que se establezcan filtros, y esto no es ninguna novedad, porque respecto de las facultades del presidente ya se han establecido límites. Es el caso, por ejemplo, de los indultos. Si bien es cierto, el presidente tiene la facultad de indultar, hay normas, procedimientos que regulan los indultos y nadie jamás ha dicho que eso es limitarle la competencia al presidente. Bueno, nosotros presentamos esta iniciativa, lo que se ha aprobado es, por ejemplo, las personas con sentencia condenatoria, en primera instancia en calidad de autor o cómplice por delito doloso, o están inhabilitados, no pueden ser ministros. Pero esto ya estaba en la Constitución, en el artículo 39, de manera que no aporta mucho esa norma, es decir, ponerlo en la ley orgánica del Poder Ejecutivo, es una reiteración de lo que ya está en la Constitución. Luego dice que el presidente del Consejo de Ministros, el ministro de Defensa y si no me equivoco, también el ministro del Interior, si tienen acusación fiscal o están siendo juzgados por delito de terrorismo o tráfico ilícito de drogas, no pueden asumir estas carteras. Nosotros planteamos que sean todos los ministros, porque la idoneidad en la función pública debe ser transversal. ¿Qué hay, por ejemplo, con el ministro de Educación? Quiere decir que el ministro de Educación eventualmente sí podría estar siendo juzgado por delito de terrorismo o tráfico ilícito de drogas, o el ministro de Justicia. Entonces, nuestro planteamiento, como digo, era que la idoneidad en la función pública es transversal. Pero nosotros no planteamos solo eso, nosotros planteábamos también que un ministro debe conocer la normativa administrativa y por supuesto sectorial, la legal y la infralegal, las políticas públicas, las sectoriales, tener experiencia, tener formación, etcétera, etcétera. Porque, repito, porque ya lo hemos mencionado más de una vez en este programa, a un ministerio no se va a aprender, y hemos visto cómo a lo largo de estos meses, desafortunadamente, todo aquello que advertimos se ha cumplido. Doctor, esto es, Fernando. Sí, doctor Gutiérrez, pero a ver, ayer durante el Pleno, evidentemente hay quienes se mostraron en contra de este tema de los ministros, requisitos, y también en el tema relacionado con los funcionarios públicos, ¿cierto? En términos ya generales, señalando de que, a ver, por momentos la valla que se estableciera muy alta o se estaba tratando de alguna manera afectar la gestión gubernamental con estas condiciones o requisitos. Esto básicamente vino de algunos representantes de la bancada de gobierno. Quería preguntarle yo a usted si es que, o qué opina de estas objeciones presentadas en el momento de la sesión plenaria. Pero le pido por favor que nos espere un minuto porque tenemos que ir con los anunciantes y regresamos para que nos brinde su respuesta. Por favor. RPP, la voz de todo el Perú, Fernando Carballo y Carlos Villarreal, estamos con ustedes conversando con el defensor del pueblo, Walter Gutiérrez. Le había dejado planteada la pregunta, defensor del pueblo, respecto a estas objeciones o los argumentos planteados para objetar estas normas o dictámenes aprobados ayer en el Congreso sobre
A ver, uno de ellos, elevar demasiado los límites, ¿cierto?, la valla para que se ejerza estos cargos, o un intento de obstrucción hacia la labor del gobierno. Mire, tenemos que elevar la valla todo lo que sea posible, porque como acabo de decir, la administración pública es una tarea muy delicada. Ser ministro es una tarea que implica mucha responsabilidad. Le voy a poner un caso concreto. El presidente designó como ministro al profesor Cadillo, un profesor que tenía todas las credenciales, toda la formación, todo el enfoque correcto, y sin embargo lo licencia, lo saca en menos de 30 días y pone al ministro Gallardo. El ministro Gallardo, ¿qué deja? Ni siquiera un informe de cómo se ha prestado el servicio en la pandemia, que sirva de línea de base para poder mitigar los daños que se le han hecho a los estudiantes en este año y medio, estos 2 años, por no asistir a clase. No deja un plan de regreso a clase, afectando a 7.200.000 estudiantes. No interpreta ni comprende el valor del aula en el proceso educativo y todo lo que esto implica, y no solo en educación, sino alimentación, seguridad. Se le filtran los exámenes, no cree en la meritocracia, no cree que el estudiante es el centro del sistema educativo, y sin embargo, con todo y con eso, el presidente no lo saca. Mire usted, o sea, saca a su mejor opción en educación, pone al señor Gallardo, lo mantiene al señor Gallardo y no lo saca. Espera que el Congreso lo censure. Entonces, yo creo que la administración pública en este momento pasa por su peor momento, por su peor situación. Mire usted lo que está sucediendo en el Ministerio de Transportes, en el Ministerio de Energía y Minas. Yo creo que los esfuerzos que está haciendo el Contralor, porque esto nace también de una iniciativa del Contralor, una iniciativa legislativa, para establecer filtros, para establecer requisitos para acceder a la función pública, pero por debajo de viceministros. Nuestra norma es la que se refiere a ministros y viceministros, porque el Contralor, en su norma reconoce que no tiene competencia justamente en relación a la designación de ministros. Entonces a nosotros nos parece que esos son argumentos que no tienen fundamentos, los que se oponen, los que quieren evitar que existan este tipo de requisitos, filtros o recaudos para que tengamos una buena administración. Sí, defensor, hemos comprendido entonces que sobre este punto la iniciativa inicial que usted lanzó se ha traducido en una ley que grosso modo satisface a las exigencias que usted había planteado. Quisiera por eso preguntarle una pregunta sobre otro tema que tiene relevancia constitucional y sobre la que se había venido pronunciando usted también durante los últimos tiempos, que es el oficio enviado el día de ayer por el presidente de la República y cofirmado por la primera ministra, observando la ley que precisa los alcances de la posibilidad de convocar a un referendo sobre temas constitucionales. El presidente da en un oficio de 18 páginas varios argumentos constitucionales explicando por qué no va a promulgar esta ley, sino al revés, observarla. Yo quisiera saber si usted piensa que esta ley modifica sustancialmente lo que ya estaba en el artículo 206 de la Constitución, en donde se establece que toda reforma constitucional debe contar con la aprobación del Congreso de la República. Bueno, pero esto es una, yo diría, doctrina, una lectura consolidada respecto a los alcances del artículo 206. En el Perú no hay otra forma de reformar la Constitución que siempre que se pase por el Congreso. De manera que a mí no me parece que la norma en ese extremo sea inconstitucional. No he tenido oportunidad de revisar todas las objeciones, pero en ese extremo, porque en particular, a mí no me parece que sea inconstitucional. Doctor Gutiérrez, a ver, le doy un alcance. Lo que señala este oficio enviado por el presidente de la República, creo que este es el principal punto con relación a esta posibilidad de que se convoque a un referéndum de reforma constitucional previo a aprobación en el Congreso, es que limita los derechos de participación ciudadana y restringe el derecho a referéndum. ¿Qué opina usted? Ese es el argumento del Ejecutivo.
Sí, claro, pero es que, a ver, nosotros tenemos una Constitución, ese es el marco en el que nos movemos, y si alguien está en desacuerdo con el artículo 206 de la Constitución, lo que hay que hacer es reformar el artículo 206 de la Constitución, en los términos que crea el presidente, o quienes, digamos, lo acompañan en esa lectura. Pero porque se ratifique que toda reforma de la Constitución debe ser aprobada por el Congreso con una mayoría absoluta, como estoy ahorita leyendo en el artículo 206, no me parece que se pueda tachar de inconstitucional. La iniciativa de reforma constitucional corresponde al presidente de la República, dice con aprobación del Consejo de Ministros, de los congresistas, y un número de ciudadanos equivalente al 0.3% de la aprobación de la población electoral. Pero usted nota aquí, defensor del pueblo, una motivación de carácter política antes o más que nada sobre un tema de carácter constitucional o legal como se ha establecido. Me refiero al hecho de que el presidente en su momento, cuando era candidato, obviamente defendió la posibilidad de una nueva constitución. En el Perú lo que se necesita no es una nueva constitución, sino que se cumpla la Constitución. Porque todo lo que dijo el presidente en su campaña, y eso es algo que yo conversé directamente con él, todo lo que él ha dicho está en la Constitución. El derecho a la educación no es un derecho fundamental, no es correcto, está. El derecho a la salud no es un derecho fundamental, no es correcto, está. Lo único que tiene que hacerse es cumplir la Constitución, no una nueva Constitución. Entonces, si hay un interés político, no sé si esto persiste en el presidente, pero en un sector hay un interés político de reformar la Constitución, tomarlo como bandera, decir medias verdades o mentir simplemente, diciendo que la Constitución no tiene tal o cual derecho. Pero eso no es cierto, eso no es verdad. Yo le pregunto, ¿el derecho a la alimentación está en la Constitución o no? Literalmente no está, pero el tribunal la ha alojado. El derecho al agua no estuvo en la Constitución, y sin embargo luego fue incluido primero por el tribunal y luego mediante una ley. Entonces, decir cosas que o no se comprenden o digamos, se dice a media verdad, es evidentemente tiene un interés político. Defensor, hay otro tema que ha producido naturalmente muchas polémicas, que tiene que ver con la sentencia condenatoria a un periodista por haber publicado un libro en el que se hacían referencia a citas formuladas por muchas personas. Usted sabe, es el caso de César Acuña, el libro Plata como cancha. Y tengo entendido que ustedes en la Defensoría se han formado una opinión sobre el problema jurídico que está detrás de esta decisión judicial. Sí, perdón, encantado. Yo le respondo inmediatamente esto, pero le agradecería, si es posible, al final nos pudieran dar siquiera unos minutos, unos segundos para hablar del caso Ana Estrada. Sí, sin duda, lo tenemos previsto, ¿no? Estamos pasando de los temas más generales a uno que es específico sobre la psicóloga que quiere que le den el derecho de escoger cuándo ella muera, ¿no? Muchas gracias. Bueno, en relación al caso Acosta, a mí me parece, aunque me parece una perogrullada, pero es evidente que no podemos tener una democracia sin libertad de expresión. Creo que una democracia que realmente se tome en serio tiene que irrestrictamente respetar la libertad de expresión. Hay una legislación, una doctrina, una jurisprudencia, yo diría uniforme, consolidada en América Latina y en el Perú también. Hay un estándar que se denomina el estándar de mayor umbral de tolerancia de los personajes públicos, lo que significa que todo político, todo deportista, todo artista, todo personaje público debe tolerar un mayor escrutinio, tolerar un discurso crítico, incluso provocador, ácido, porque ha decidido estar en la escena pública. Y respecto de esto, respecto del ejercicio periodístico, existen estándares que tienen que respetarse, que han nacido de la Corte, que se han repetido en el Tribunal y también en la Corte Suprema. Uno de ellos es el que se conoce, que es muy recurrido, que es la necesidad, digamos, que el periodista tiene de recurrir a fuentes. No se le exige al presidente, al periodista que
tenga acceso a una verdad objetiva. Es lo que se conoce como la reproducción fiel o la reproducción neutral. Y vamos a suponer, no es el caso, pero vamos a suponer que el periodista hubiera cometido un exceso. La Corte ha dicho, también en un caso, me parece que es el caso Álvarez contra Venezuela, ha dicho que en el supuesto que hubiera cometido un exceso, está contra la libertad de expresión y contra la convención sancionar al periodista cuando se trata de un asunto público y cuando se trata de un funcionario público. Todo estos son estándares, todos estos son parámetros que un juez no puede desconocer. Y este creo que es el tema central del asunto para nosotros como Defensoría y en nuestra participación, eventualmente como amicus de esta causa. Sí. Porque la pregunta es, ¿hasta dónde está permitido a un juez apartarse de una sentencia de la Corte Interamericana, incluso también de la propia Corte Suprema? ¿Le está permitido desconocer? La respuesta es no. Porque la cuarta disposición final y transitoria de la Constitución establece que esas sentencias son parámetros ineludibles, son parámetros de interpretación. Pero muy excepcionalmente, en el ejercicio de su independencia y autonomía, podría apartarse, pero muy excepcionalmente tendría que hacerlo con una argumentación muy robusta. Definitivamente, doctor Gutiérrez, es un fallo, una sentencia que ha generado mucho rechazo a nivel básicamente de gremio periodístico, pero le voy a pedir nuevamente que nos espere porque tenemos que ir con los titulares y al retorno quisiera que opine o responda a lo que ha manifestado parte de la bancada de Perú Libre hacia usted, en el sentido de que usted no se desempeña con neutralidad y que está totalmente politizado. Esto por los comentarios que ha hecho respecto a la suspensión de las investigaciones al presidente de la República. Le pido por favor que nos espere, vamos con los titulares y regresamos. Seguimos en Ampliación de Noticias por RPP, la voz de todo el Perú, 8:37 de la mañana. Seguimos conversando con el defensor del pueblo, Walter Gutiérrez, y le había dejado planteada la pregunta, doctor Gutiérrez, sobre pronunciamiento básicamente de un sector de la bancada de Perú Libre con relación a su gestión, y esto tiene que ver con la declaración que hizo usted en el sentido de que no se debían suspender las investigaciones al presidente de la República. Por ejemplo, una de estas expresiones ha sido la de el congresista Bellido, también el congresista Bermejo, en el sentido de que usted está politizado porque está jugando en pared con los que sueñan con la vacancia y responde a intereses particulares. ¿Qué responde ante ello, doctor Gutiérrez? Bueno, esta afirmación de que no me desempeño con neutralidad, yo diría, debo ser neutral en el combate contra la corrupción, debo permanecerme neutral frente a la falta de transparencia, debo ser neutral en el desmontaje de la administración pública, porque estamos viendo todo lo que está sucediendo. Tengo que ser neutral ante la falta de idoneidad de los funcionarios públicos, tengo que ser neutral frente a la inacción respecto al regreso a clases durante casi 6 meses, oportunidad en lo que se ha podido avanzar significativamente, y puedo hacerle una larga lista. No, señor, no soy neutral, no soy un defensor silente, no soy un defensor indiferente a sus funciones, porque si se dieran el trabajo, quienes afirman esto, de leer el artículo 162 de la Constitución, descubrirían que la función de la Defensoría es también supervisar el cumplimiento de los deberes de la administración estatal. Y si se dieran el trabajo de leer las sentencias del Tribunal Constitucional, se advertirían que el Tribunal ha dicho que la Defensoría es un supervisor de la buena marcha de la administración, es un supervisor de los derechos humanos. En consecuencia, esta es mi respuesta. No voy a quedarme indiferente. Si han considerado que un defensor está de adorno, se han equivocado completamente. Otro tema, señor defensor, sobre el que no ha sido silente usted, y no es para nada político, pero sí tiene un contenido constitucional complejo,
y un valor humano que ha dado polémicas en todas las sociedades del mundo es el llamado caso de la señora Ana Estrada, una psicóloga de 45 años afectada por una enfermedad incurable y degenerativa que ha exigido ejercer un derecho a poner fin a su vida cuando lo desee, cuando considere que sus condiciones físicas no son compatibles con la dignidad humana. Usted ha tomado posición sobre esto, pero el caso aparentemente ha dado más vueltas de las que se preveía y se halla en este momento en consulta ante la Corte Suprema. Explíqueme cuál es el procedimiento, por favor, y díganos también cuáles son los argumentos que se hallan en juego tras la autorización que podría recibir la señora Ana Estrada de la Corte Suprema a ser ella libre para poner fin a su vida cuando lo juzgue necesario. Bueno, sí, este es un caso complejo, como usted bien dice, no solo para el Perú, sino a nivel regional, a nivel mundial, muy debatible, porque hay quienes sostienen que el Estado debe garantizar el derecho a la vida, y eso es cierto. Pero también no hay que perder de vista que el primer artículo de la Constitución dice que el Estado protege a la persona y la dignidad. La dignidad es el eje, la fuente de todos los derechos. Y precisamente lo que Ana Estrada solicita es que se declare inaplicable un artículo del Código Penal, el artículo 112, que tipifique el homicidio piadoso. No hay que perder de vista que Ana Estrada lo hace porque ella adolece de una enfermedad terrible, incurable, que avanza, degenerativa, está en una etapa muy avanzada. Su muerte, si es que no logramos que la Corte Suprema confirme el caso, su muerte será muy agónica y extremadamente dolorosa. Hemos pasado por varias etapas, como usted bien ha dicho, Fernando, desde la primera instancia, luego ha ido a la Corte Superior, en el camino se ha litigado contra el Ministerio de Salud, también contra E-Salud, también contra el Ministerio de Justicia, también contra el Ministerio Público, y en el camino todas esas batallas se han ido venciendo, y en algunos casos con muy buen criterio no se ha apelado, no apeló la otra parte, pero por tratarse de la inaplicación de una norma, lo que técnicamente se conoce control difuso, en la Corte Suprema tiene que hacerse una especie de revisión de que se están cumpliendo los requisitos para esa inaplicación. Es una inaplicación, repito, solo para el caso de Ana Estrada, no es que se esté derogando una norma, se inaplica solo para el caso de Ana Estrada. Uh-huh. ¿Bajo qué derechos? Primero, el derecho a morir con dignidad. Segundo, que ella tenga la libertad de esa decisión. Tercero, la proscripción de tratos crueles y inhumanos. Dicho sea de paso, el Perú ha firmado la Convención contra Tratos Crueles e Inhumanos. Entonces, este es un tema muy humano, es un grito de libertad, y está atrapada en un cuerpo que se está deteriorando, que la va a hacer sufrir. Yo estoy seguro que la Corte Suprema, ahora que sube en consulta, va a ratificar la sentencia, y tendremos una salida, una buena noticia para un caso dramático. Bueno, muchísimas gracias por explicarnos. Esperemos que haya una decisión rápida, porque es una enfermedad que, como usted dice, avanza también rápidamente. Muchísimas gracias por sus explicaciones sobre los diferentes temas que hemos abordado con usted, señor Walter Gutiérrez, defensor del pueblo. Vamos a recibir